Creo que realmente me gusta la forma en que Jordan Peterson lo articula, pero creo que no ve el bosque por los árboles. ¿Cómo es eso? En el sentido de que él ve a Jesús como un arquetipo. Y no creo que en realidad ni siquiera Jesús te dé la oportunidad de verlo como el arquetipo. Porque tengo esta relación de amor-odio con todo lo de Peterson. Porque parece acertar en tantas cosas donde se acerca a la línea, pero no quiere cruzarla. ¿Y crees que el cruce está relacionado con una vida en la academia o no? ¿Qué piensas que es? Me pregunto. Y me encantaría hablar con él sobre esto, ¿cómo remedias este problema? Porque parece pensar que el concepto de Jesús como ejemplo es más importante que la carne y sangre reales. Un predicador judío itinerante del primer siglo que fue crucificado y resucitó físicamente, que es la afirmación de los evangelios y el resto del Nuevo Testamento, que eso es un ejemplo para que lo observemos y vivamos según él. Pero, en realidad, creo que Jesús condena el moralismo. Y, en última instancia, lo que veo que hace Peterson es mirar a Jesús como un ejemplo moral. Y si Jesús no es más que un ejemplo moral, entonces puedes salvarte a ti mismo y en realidad no necesitas un salvador. Y por eso creo que en realidad Jesús habría criticado eso, porque Jesús estaba muy en contra del moralismo. ¿Y cómo defines que Jesús está en contra del moralismo? ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Bueno, Jesús observa la religiosidad de su época con grupos particulares como los fariseos y los saduceos. Son estos otros grupos de judíos durante su época. Así que hablamos de los esenios, que en realidad no se mencionan en la Biblia. Pero hay otros grupos como los fariseos, que son como eruditos laicos, y los saduceos, que son sacerdotes profesionales, eruditos. Y él está constantemente criticando el hecho de que tienen esta religiosidad hipócrita, donde hacen cosas como diezmar sus hojas de menta, como para asegurarse de que lo hagan. Todo esto es de donde obtenemos la idea de la letra de la ley versus la intención de la ley. Como Jesús los critica por eso, porque dice, están tratando de hacer todo bien y están perdiendo el punto. Así que una de las cosas que dice es como, si tu burro cae en un barranco en el sábado, ¿lo sacas? ¿O eso es trabajo? Como, ¿cuál es el propósito del sábado? Es no hacer ningún trabajo. Como, ¿es para asegurarte de que no estás trabajando demasiado duro? Porque podrías estar rompiendo el sábado. O como, ¿cuál es el punto? Él dice como, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y que hay esta intención. Este es todo el sermón del monte. Mateo, capítulo 5, es, él sigue diciendo, han oído que se dijo, pero yo digo. Y él se refiere a la ley mosaica, y parece que está criticando la ley mosaica, pero en realidad no lo está haciendo. Él está volviendo a la intención de la ley. Así que cuando dice, ya saben, han oído que se dijo, no cometerás asesinato. Pero yo les digo, cualquiera que puertos y árbol alberga odio por su hermano, en su corazón ya ha cometido asesinato. Ahí se trabó la inteligencia artificial haciendo el doblaje. Básicamente lo que está diciendo es que Jesús dijo que la ley dice que cualquier persona que cometa asesinato va a ser juzgado por ese crimen. Pero Jesús dijo, yo les digo, cualquier persona que sienta odio por su hermano desde su cabeza, desde su corazón, ya es culpable de ese mismo crimen. Y a lo que él está llegando es como, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el significado de la ley que Dios te da? Porque la ley es como un espejo. Te muestra cuán sucio estás. Pero su crítica es como, ustedes están tratando de limpiarse con un espejo. Eso es estúpido. Solo va a, si acaso, hacerte más desordenado. Como, métete en la ducha. La ley no es lo que te limpia. La ley es lo que revela que estás sucio. Y así, en ese sentido, creo que, ya sabes, si Jesús es un ejemplo moral, en realidad se pierde. Lo que creo que Jesús realmente dijo sobre cuál era su propósito. En eso. No puedes hacer lo suficiente para realmente estar a la altura del estándar que Dios te exige. Y así, si sigues esforzándote, en realidad te vas a agotar y estarás exhausto. La ley es el espejo. Por ejemplo, a veces juzgamos la idea del pecado.
Y decimos, uy, pensar que el pecado y que vas a tener una condenación en el infierno si cometes un pecado y no te arrepientes. Y muchas veces vemos la ley detrás de caer en el pecado como algo así como algo que tenemos que obedecer ciegamente, cuando en realidad es algo que te revela tu estado de conciencia. Por eso dice, la ley es un espejo, no te va a limpiar la ley, métete a bañar. Y entonces, como les dice Jesús, se están queriendo limpiar con un espejo. La ley es el espejo, la ley no te va a limpiar, pero sí te va a revelar que estás limpio, que estás sucio, perdón, que necesitas limpiarte. Pero después también hay por ahí otro dicho o fragmento de la Biblia donde Jesús dice, cuidado con ser como esas personas que se ven en un espejo y cuando se voltean ya se les olvidó lo que vieron. Porque entonces no importa si estás limpio o estás sucio. En esta analogía de verte en un espejo, que es una analogía de la pureza de tu alma. Si estás corrupto en tu ser porque te has mentido a ti mismo, o si has guardado ese respeto y ese sentido de dignidad contigo mismo. Y entonces te ves en un espejo y ¿qué ves? ¿Ves un rostro limpio o ves un rostro sucio? Jesucristo dice, cuidado con los que se voltean y que ya se les olvidó lo que vieron. Cuidado con decir, ay, hice algo que me ensució, pero que después se te olvida que te ensuciaste y te ensucias todavía más. Por ahí va, creo que este entendimiento, y lo más fuerte de todo es que un par de meses después, alguien le preguntó esto a Jordan Peterson en una entrevista, y esto fue lo que dijo. Te voy a preguntar de nuevo, porque quiero estar claro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que crees? ¿En qué Dios crees? Creo que la afirmación de que Cristo es la encarnación del profeta y las leyes, creo que es verdad. Está bien. Eso es complicado. Es muy, muy complicado, pero creo que es verdad. Entonces, ¿crees que Jesús era Dios? Dios. Sí.